cada uno vive su época. A mí me tocó vivir varias épocas por la edad que tengo. No voy a vivir muchas del futuro, pero tengo una obligación, me siento en la obligación, justamente por mi trayectoria, por lo que me ha tocado vivir, me siento con la obligación de contribuir a las verdades. Es lo mejor que puedo transmitir, lo mejor que puedo hacer. Las verdades no solamente de mi vivencia, del contexto en el cual mis vivencias se realizaban, que es lo importante. Uno es producto del medio, y en ciertos contextos las personas toman una actitud o toman otras, porque por mucho integridad personal, individual que pensemos que tenemos, el medio nos influye y muchas veces pues no puedes hacer frente siempre al medio, entonces eres producto de eso. Pero un medio que favorece el compromiso con unos valores, por ejemplo, una persona, un niño, como yo lo fui, pues eso ayuda también a que en otra etapa también tienes una interpretación a partir de lo que vas creciendo, lo que vas haciendo. Si el medio es negativo, pues puedes venir en la negación justamente de la dignidad, de la fraternidad, del compañerismo. Son todos aspectos que contribuyen y yo creo que es necesario analizarlos. En fin, aquí el encuentro de hoy se dice las vivencias de un guerrillero. No, yo creo que aquí son nuestras vivencias en colectivo, en plural, las vivencias. Puedo decir mi vivencia, pero aquí hay otras vivencias que hacen parte de la misma época y de la misma tragedia, podemos decir, del desencuentro que hubo entre los españoles por una anomalía que ha sido un golpe de Estado en contra de la voluntad popular. Yo he sido un niño ya, mi primera escolaridad, que me influyen incluso hoy para razonar cómo se desarrolla una persona. Uno viene al mundo con el saber, con el conocimiento, lo adquiere. Y lo adquiere y cuando te lo transmiten en buenas condiciones, adquieres esos valores. Cuando no, pues adquieres los otros, aunque hagas frente, a lo mejor en un momento dado, pero siempre eres víctima de una mala formación. Por ejemplo, en la educación, en la escolaridad. Yo he vivido como niño ese primer ensayo de los profesores de la promoción republicana y me ha servido enormemente en acostumbrarme ya a la valoración del colectivo, del otro, la amistad, la relación, el compañerismo. Son cosas que claro hay que desarrollarlas para mayores, pero ya te inician. Y si después entras en un contexto que todavía contribuye a esa visión, a esa fórmula de interpretar tu ser en la sociedad, automáticamente te dirige hacia un lado o te dirige hacia el otro. Yo tengo jóvenes, amigos de escolaridad que han cogido otro camino que el mío, en el mismo contexto. A lo mejor hubo factores también suplementarios que han determinado la razón por la que yo he tenido esa trayectoria. Como niño, digo, mis primeros pasos escolares han sido con un maestro que fue fusilado por el régimen franquista y que inmediatamente no tuve más escolaridad hasta terminada la guerra. No hubo más escolaridad y después todavía un año o dos más. O sea, como veis, el analfabetismo también se cultiva con un poder que extermina a los que enseñan y te manda instructores de la falange para que sepas rezar y que sepas hacer la instrucción. Fue mi escolaridad también. Si tienes ya esta sensibilidad un poco, ahí se gesta la rebeldía. Yo fui un rebelde. Desde 1936 fui un rebelde. Y me han enseñado rebelde
los reflejos que ya he tomado de aquel profesor, pero luego después en una familia, en un medio, en donde me hicieron rebelde, niño rebelde. Y era niño rebelde con otros niños, que no eran solo. Mi pueblo, por ejemplo, es un pueblo al lado de Ponferrada, en el Bierzo. Y bueno, ya de niños hacíamos grupo, colectivo, y éramos ya rebeldes. Al ser aquella zona ocupada por los sublevados en el primer momento, una rebeldía más es ver los asesinatos en las cunetas. Un niño de 11 años que ve esos asesinatos, pero que al mismo tiempo que ves que tu familia está en peligro también, y tu familia tiene un compromiso. La mía lo tenía ya desde el 34, por ejemplo. Mi madre era una organizadora de solidaridad con los revolucionarios del 34 de Asturias. En mi casa pararon aquellas personas, y aquellas personas, pues como niño también, por la facilidad que me dieron mis padres, me han transmitido esos que para un niño es casi, lo vas cultivando luego después, pero es una admiración, es un símbolo, un hombre que escapa de la muerte, que hubo muertes, aquello hubo más de 2000 asesinatos también en aquello, y que conoces las gentes que han participado, que fueron protagonistas en aquello, entonces les admiras, ya es un complemento. Ese complemento hay otros que se van creciendo. En 1936, la región, como aquí, exactamente como aquí, ha sido la misma cosa, es la misma zona. Aquí entraron los fascistas en el primer momento. ¿Qué hicieron? Fueron a convencer de que la falange era la liberación humana de los trabajadores y tal. No, fueron a asesinarlos. Aquellos que estaban en un sindicato, que se habían destacado y tal, exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué hacen las personas que ya habían tomado una posición? Pues, claro, ocultarse ante ese peligro. Y unos se ocultan escondiéndose en casa, otros se ocultan escapando y yendo a las casas del vecino, a casas de otros y otros. Eso, los fusiles, los oídos, es eso. ¿De qué huían? De la muerte del genocidio. Y yo he sido, desde ese momento, un niño comprometido con esos huidos. Yo fui enlace a partir de los 11 años. Lo que se llama enlace de los antisistemas, antifranquistas, de la resistencia. Que la resistencia tiene también sus etapas. Hay veces que toma un carácter más protagonista, otras menos. Pero fui enlace de eso. Y entonces me eduqué con esas personas que no eran personas que huían solamente del peligro, tenían unos principios, tenían una cultura democrática. Huían porque justamente el régimen perseguía eso, aquellos que tenían una cultura. Ya la cultura era perseguida, el que sobraban los maestros y el que sabía mucho era peligroso. Pero luego después pues, había esos valores, los valores republicanos, ¿sí? Republicanos, que era el respeto del otro, el convivir con el otro, la fraternidad, el cambiar las cosas para bien, no para mal, el tener más cultura en la sociedad, el tener el derecho a opinar, derecho de la mujer, por ejemplo, que fue una proclamación de la República, el derecho a la tierra para quien la trabaja, que es más normal, la tierra para quien la trabaja, no para los parásitos que las dejan sin trabajar y dejan morir el pueblo de hambre, el derecho para los trabajadores mineros, que yo estaba en una cuenca minera, que no podían, en el momento que hacía una reivindicación, venía la Guardia Civil a apalearles. La República les da el derecho a defenderse también a la empresa y a los sindicatos. Y todos esos son los valores. O sea, hablar de memoria, hablamos mucho, memoria, la memoria histórica. Otros también pueden encontrar la memoria histórica contraria. Yo digo la memoria democrática, la memoria de los valores. Porque pensar
Se puede pensar en el dolor, o puedes pensar en el odio, y también puedes definir qué ha sido una trayectoria de un momento determinado. Lo que decía Fernández, esa ilusión, que yo la tuve de niño, la cultivé siendo adulto, y después, cuando me tocó empuñar el arma por la fuerza, que no era por opción, me han obligado el sistema, como a todo el mundo, a empuñar las armas en legítima defensa y al mismo tiempo defender una causa, sí, es verdad. Defendíamos la República, pero defendíamos la República porque nos identificábamos con esos valores. Por eso defendíamos la República. Y ya un poco ya en la situación de la clandestinidad, bueno, pues hay otros valores complementarios que se desarrollan, esas vivencias con el peligro, con que no pides nada a cambio, nada más que poder adquirir la libertad para el pueblo, aquello que le habían arrebatado. Pues es un gran valor, porque ya no es lo individual. Lo individual es salvar tu vida, pero tu causa es una causa colectiva, es la causa de la sociedad. ¿Qué más bello que llegar a una sociedad donde todo el mundo sea libre, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades de cultura y de trabajo y de acción y de expresión? ¿Qué más bello? Para unos eso es una molestia, porque claro, eso va en contra de los privilegios de unas minorías que se alimentan a medida de la incultura del pueblo o el sometimiento del pueblo. Aunque sea culto, tiene que someterse a través de métodos completamente dictatoriales. Y eso fue lo que hemos tenido durante 40 años. Y eso es lo que fue la lucha del movimiento guerrillero, que también hay muchos tópicos. Cuando se hace la historia del movimiento guerrillero, aquí se decía, por eso hacer historia oral es muy importante. A ver si llegamos un día a modificar esos conceptos, esa exaltación de algo que no se define el porqué. Parece una aventura. Esos que andaban por el monte con fusiles, con metralletas, parece que es algo extraño, que eso no había ningún vínculo con la sociedad. Con la sociedad. Y lo decía bien el compañero, la guerrilla no hubiera existido ni 4 meses si no estaba con el pueblo, si no estaba yo apoyada por el pueblo. Pero es que esa guerrilla, ¿quiénes éramos? Los hijos del pueblo. No habíamos venido de otros espacios, ¿no? Éramos hijos del pueblo. Esa es la verdadera guerrilla. Pero muchas veces en historia ficción, también se deforma, sin entrar en dar, en fin, la idea que somos antirrepublicanos ni antidemocráticos, pero se deforma también el concepto. Parece que la guerrilla la inventa alguien y la trasplanta a un lugar, y entonces es el capricho de quien la inventó, al servicio de quien la inventó. La guerrilla no fue eso. La guerrilla en España, el movimiento guerrillero, se gestó desde abajo. No hubo ninguna consigna de ningún partido político para gestar ese movimiento que empezó salvándose de la muerte y se estructuró como una fuerza de resistencia. Yo es la que he vivido y es la que defiendo. Y no cuando te vienen los tópicos señalando de que es que el Partido Comunista en el año 45 le dio la gana de crear una guerrilla y se la ponen en los lugares. La guerrilla ya existía en España. Guardarríos estaba desde el 36. Manuel Girón estaba desde el 20 de julio del 36. Un montón, mis compañeros, la mayor parte, bien, estaban algunos, se pasaron a Asturias, caen en Asturias, vuelven a León y a Galicia y crean el movimiento. Y otra cuestión es que después se quiera recuperar a fines partidistas. Eso es negativo, porque cualquiera que sea, que se quiera recuperar algo que es tan natural como la creación de un movimiento popular, automáticamente no es para buenos fines, es para utilización.
tanto anteriormente como ahora la historia. Cuando se quiere dar una versión histórica de que se lleva a la ficción más que a la realidad y que, bueno, al fin y al cabo el pueblo no tiene que opinar, quien tiene que vivir la historia del presente no tiene que opinar, quien tiene que crear la historia y transmitir la historia es quien la está creando, es el pueblo, es la sociedad. Los historiadores pueden contribuir a su formulación, pero siempre con objetividad. Y a mí me tocó, a la vuelta del exilio, pelear con todos estos conceptos, claro, lo que dice Fernanda. Pues sí, pues con todos los conceptos que unos emanaban del franquismo, que no se ha extirpado completamente la versión franquista, y otros del invento, ficción, de quien quería hacer de ese pasaje pues los méritos para un grupo, etcétera, etcétera. Y eso no debe de ser, porque entonces no es falta de lealtad a aquellos principios justamente que fueron la causa del movimiento antifascista, el movimiento de sufrir las consecuencias del franquismo y de buscar fórmulas diferentes. Pero yo puedo tomar un poco de agua. Entonces, el tema de la resistencia no solamente fue la lucha armada, no fue solamente de quien llevábamos las armas, fue la de ese pueblo que tampoco era pasivo, era un pueblo activo. Y no, yo me sentí, podía hacer más cosas seguramente cuando era enlace, cuando era de la Servicios de Información Republicana, que cuando ya me puse en clandestinidad. Porque cuando estoy en clandestinidad tengo un campo de acción, bueno, convencer al convencido. En las casas que parábamos, en verdad, cultivabas el espíritu de lucha, los principios por los cuales luchabas, pero tienes un espacio más reducido. Si estás libre en la sociedad, puedes transmitir mejor, si eres activo, pues todo tu pensamiento, todo como ves los problemas cotidianos que tiene la sociedad, que es muy importante. O sea, ser un agitador dentro de la sociedad de unos valores democráticos. Entonces, cuando he vuelto del exilio, pues me encontré con que, bueno, habíamos de alguna manera desaparecido del relato el movimiento, no solamente el movimiento guerrillero, todo aquello que se gestó en torno al movimiento guerrillero, porque hubo un momento en donde la falta de asociaciones legales, sindicatos, de partidos políticos, el movimiento guerrillero jugaba un papel muy importante. Se ha reconocido en algunos títulos, pero si se reconoce en un momento en algunos títulos de partido como la fuerza de lanza, de la voluntad popular y tal, que era verdad, podías tener expresiones que no podías tener estando en la legalidad. Cuando ocupábamos un pueblo, nadie nos iba a limitar de dar el discurso como nos parecía a nosotros, diciendo el por qué estábamos allí. Y cuando había que hablar con alguien que era partidario del régimen, podíamos decirle las cosas. Si continúas así, te vamos a hacer justicia. Por ejemplo, una persona que no está en la legalidad no se lo podía decir. Pero sin embargo, ese pueblo estaba gestando justamente su identidad en torno a ese movimiento guerrillero. Y cuando viene la transición, ese pueblo no existió. Bueno, decía, no solamente los pocos que quedamos de la guerrilla, fuimos una minoría, no llegó ni al 20% de todo lo que hubo como Fuerza Armada, ni al 20%. Hemos quedado como si no hubiéramos existido, pero con eso quedaba todo ese pueblo que tuvo una lucha permanente durante 40 años en torno a la guerrilla y en torno a otros valores que estaba defendiendo. Yo leí hace poco
una obra, me parece muy buena, de Ana Cabana, no sé si alguien la ha conocido, La derrota de lo épico. Y me gusta mucho porque es de las pocas personas que justamente investigan que la resistencia contra el franquismo tiene múltiples expresiones. Y lo hace aquí en Galicia. Y habla sobre todo del campesinado andaluz, del campo, digo, del campesinado gallego, de los agricultores gallegos, como también hacían la resistencia al franquismo, que hace parte justamente de no adherir al sistema, a ese sistema de dictadura. Otros historiadores, escritores, que lo han hecho con mucha voluntad, pues están también modificando algunos criterios que han aparecido cuando se empezó a hacer historia sobre la lucha antifranquista en el año 2000, que antes poco se había escrito. Entonces ya están viendo por qué. Porque ha hecho mella el problema de el relato de las personas implicadas. Esa parte que es historia oral, con múltiples asambleas como esta, de lugares que hemos hecho y que ha cogido proporción el tema de la memoria, unos lo hicieron de una manera y otros de otra, pero que hay un eco nacional ahora sobre memoria democrática, hay quien le llamaba memoria histórica, memoria democrática. ¿Por qué? Porque se puso de relieve que la transición fue una trampa, ha sido una trampa. Porque la transición fue una negociación que se hizo con los protagonistas del régimen anterior, del franquismo, que han sometido a los firmantes de los acuerdos a la voluntad de ellos. Y bueno, ahí los tenemos. ¿Quiénes son los corruptos? La mayor parte de ellos. ¿Cuál es ese ejercicio de que la corrupción se legaliza? Franco ya la legalizó. Ya estaba. Lo que pasa es que los periódicos no lo podían decir. Ahora sí. Ahora ya se puede denunciar en un periódico. Es lo único que sabemos. Pero si vamos a mirar los orígenes de la mayor parte de los corruptos, sus abuelos y sus padres ya lo eran con Franco. Se lo habían permitido. Yo cuando he visto, por ejemplo, el programa de Rato, su abuelo era un minero, un propietario de minas, en donde sacaban el carbón con el trabajo de los esclavos republicanos, como fue aquí en Galicia, Silleda, en las minas del Wolfram, o ha sido en las otras minas de Wolfram de Casallo, y así sucesivamente, como fue el canal de los presos en Andalucía. Los esclavos del franquismo, que con ellos hicieron la Cruz de los Caídos, pues no se ha condenado a esas personas que habían utilizado la esclavitud porque el régimen los había apoyado. Esos eran los valores franquistas. Si no somos capaces de descifrar eso y de dónde viene todo eso, automáticamente pues no encontramos las formas de cómo podemos, en fin, introducir en este país otra ética, otra cultura, otra convivencia, otros derechos. Porque esto de la libertad aquí es una libertad muy relativa, la tiene quien la tiene. Hay que tener la libertad de usurpar el beneficio de otro, y hay quien tiene sí la libertad del pataleo. Muy bien. O de salir a la calle y decir cualquier cosa, no le escuchan, que van a la calle y dicen que no. Eso se puede decir con Franco también, que se paraba donde había la Guardia Civil y pudieras dar vivas a la República. Nadie te veía. Bueno, aquí es el pataleo lo mismo. ¿Por qué? Que las instituciones son una emanación de un compromiso en la transmisión, en donde no se tuvo en cuenta justamente aquello que podía darle un carácter democrático real a nuestro país, lo que eran más o menos los fundamentos de la República, con todo lo que, bueno, tuvieran todavía que realizarse, pero era un comienzo, era un inicio, y era un protagonismo social que iba a permitir ir conquistando lo que no había existido anteriormente.
Yo me acuerdo del protagonismo que han cogido cientos y cientos de mujeres que estaban sometidas antes al concepto eclesiástico y del machismo, que no, sin embargo, con la República sí han cogido las más decididas, pero han cogido un protagonismo que al fin y al cabo nadie va a liberar ni a la mujer, ni al hombre, ni a la sociedad si no se liberan por sí mismos. Hay que emanciparse en la conquista de los derechos. Nadie te los dará, por mucho título que tenga un gobierno, un equipo, nadie. Es la participación de la ciudad. Eso también es una educación, una formación, una cultura. Cómo autoliberarse de la opresión, participando en una multitud de actividades que pueden permitir esa emancipación, saber lo que quieres y luego asociarte con los demás. Porque no basta votar, como se hace ahora, votas y qué. Hay una especulación con el voto. Y el voto delega. El voto es un recibo de delegar en alguien que te va a administrar lo que tú querías autoadministrar. O al menos tener un gestor que te diera cuentas. Tú delegas y no te da cuentas. Delegas por 4 años en alguien y hace lo que le parece y no da cuentas a quién le han puesto ahí. O sea que es falsa la democracia. No es una democracia. Primeramente no es democracia participativa, porque no hay los canales de educación, de formación a la sociedad para que participe en la lucha por sus intereses. La lucha no es simplemente la lucha a muerte, no. La lucha quiere decir el compromiso, cada uno en donde está. Y que no se conforme, pues eso, de que otros le van a resolver la papeleta. No. Y yo creo que ese es también el sentido de los movimientos sociales. Yo me alegro mucho de haber encontrado aquí una compañera que hace ya unos cuantos años, 10 o 15 años, que nos encontramos también en estas charlas, que estaba en una asociación de combate justamente por el derecho a la vivienda y a otras cosas, ¿no? Y nos encontramos aquí, me alegro mucho, y así encuentro muchos compañeros de lucha que estamos en diferentes campos de acción y nos encontramos, pero que tenemos un mismo pensamiento. Y yo pienso que eso son mis vivencias. Yo ponerme a contar ahora en mis batallas, las tuve, claro, unas con más éxito y otras con menos, globalmente con menos, porque mataron a la mayoría de mis compañeros, torturaron a muchos compañeros, pasaron muchos años en las cárceles, muchos compañeros que colaboraron en aquellos tiempos, y al fin y al cabo nunca han sido ni siquiera reconocidos moralmente como que habían contribuido a otro tipo de sociedad que no fuera la dictadura. Entonces, globalmente digo, he perdido todas las batallas. Pero las batallas de la dignidad, cuando uno se lo conserva, no se pierden. Porque en cualquiera de las circunstancias, tú estás dando la batalla por esa dignidad, que es la dignidad de la sociedad, que es la dignidad que todo el mundo, al fin y al cabo, tendrá que ir familiarizándose con ella, aunque no lo comprenda en cierto momento, la comprenderán otros, porque es que no hay salida, no hay otra alternativa. Nuestras perspectivas es que la sociedad sea capaz de ir cultivando, identificándose primeramente con lo que es, cómo es como ser social, no como persona, como ser social. Y a partir de ahí, saber en dónde están sus intereses y decir, yo también tengo que defender mis intereses, porque está identificado con ellos. Y eso es la participación. Nosotros en la asociación muchas veces repetimos eso, la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, claro que hay que ir rompiendo también con esa fórmula facilona, que es cultura, claro, es cultura. A mí que me resuelvan el problema y después yo estaré de acuerdo con ellos. No. Y hay quien por oportunismo le engaña. Dice, sí, yo resuelvo.
Hombre, no hay más que ver las campañas electorales. Aquí todo el mundo te da una sociedad magnífica, se triunfa. ¿Pero de qué, hombre? ¿De qué? Mientras la sociedad no se implique y no tenga claro cuáles son sus intereses, no los del otro, los suyos, que se identifican con la mayoría, y se comprometa con ellos, no hay soluciones. Se van a meter gato por liebre. Ese es el problema. Bueno, yo también me sirvió de algo el haber pasado por las etapas que he pasado, porque también aprendí. Bueno, y aprendo muchas cosas todavía. Y yo creo que la mejor forma de aprender, de desarrollarse incluso, es convivir con la sociedad, conocer el pensamiento de los otros y compartir justamente cuando hay un interés común. Creo que en ese sentido vería mucho mejor contar las vivencias, y para que no sea un monólogo, que sean mis vivencias solo o mi punto de vista, creo que esto hay que convertirlo en un debate, en un coloquio, para que haya el contraste, porque no me hago ilusiones tampoco yo, que yo tengo las verdades. No, yo tengo la mía, pero la verdad hay que contrastarla con otras verdades, y en absoluto no hay nada, todo es relativo, todo es relativo. Y es más relativo cuando en diferentes épocas, en diferentes momentos, en diferentes espacios, llevas el mismo esquema de tu verdad. Desgraciadamente en política es muy esquemático, porque vale para todo. Se formula un proyecto, un programa, pues muy bien presentado, pero vale para por la mañana y para por la tarde, y vale para Andalucía y vale para Galicia, y vale para todo. Eso no es así, no es así. El mejor proyecto, programa de transformación de la vida para bien, es cuando los ciudadanos se identifican con su interés y participan en ese proyecto de transformación.